Arruinaste nuestras vidas. Vete. Eso fue lo que gritó mi nuera, mientras mi hijo estaba detrás de ella, en silencio. Mi nieta me lanzó una pantufla. Mi nieto miró sin parpadear. Nadie ayudó, nadie los detuvo. Así que tomé una bolsa, metí lo esencial y salí al frío. Un mes después, mi celular no paraba de vibrar. Más de 50 llamadas perdidas. Un mensaje. Mamá, por favor, es sobre Diego, está desaparecido. Y entonces me di cuenta de que no llamaban para disculparse. Llamaban porque su mentira estaba a punto de estallar. Antes de empezar, no olviden darle like y suscribirse. Y por favor, cuéntenme a mí y a los demás. ¿Cuál es una lección de vida que todos deberían aprender antes de que sea demasiado tarde? Compártanla en los comentarios. Gracias. No recuerdo qué estaba haciendo cuando todo comenzó. Probablemente doblando toallas, como siempre hacía a esa hora, pero de repente todo explotó. Arruinaste nuestras vidas, nos destruiste. Eso fue Claudia, la esposa de mi hijo, gritando desde la cocina con voz cortante. Luego Camila, su hija de 22 años, mi nieta, chilló por encima de ella. Tenías que abrir la maldita boca. Y después Sofía, la hermana menor de Claudia, que estaba tirada en el sofá como si fuera su casa. Di algo, Eva. ¿Estás orgullosa de ti misma? Salí al pasillo, aún sosteniendo una camiseta de Marcos, mi hijo, el único hijo que crié. Los vi a todos alineados, como si lo hubieran ensayado. Claudia estaba en su bata de seda y pantuflas, con el rostro rojo, sosteniendo unos papeles que no reconocí. Marcos estaba detrás, con los brazos cruzados, la boca cerrada como siempre que las cosas se ponían feas. No me defendió, nunca lo hacía. ¿Qué hice?, pregunté sin alzar la voz. Mi corazón latía con fuerza, pero me quedé quieta. Camila soltó una risa cruel. No te hagas la tonta, hablaste y ahora estamos fregados. Miré a Marcos, él desvió la mirada. Claudia se acercó más. Todo lo que construimos destruido, porque no puedes cerrar la maldita boca en una llamada. De verdad, no sabía de qué hablaban. No había dicho nada a nadie, no sobre ellos, no cotilleaba, ni siquiera salía de la casa. Solo me mantenía al margen, como ellos siempre quisieron. Si quieren gritarme, está bien, dije más calmada de lo que sentía. Pero al menos díganme de qué me están acusando. Sofía cruzó los brazos. Oh, ahora quiere una explicación, quiere charlar. Claudia me puso los papeles en la cara. ¿Te das cuenta de lo que dijiste sobre los trabajos de Marcos a gente que reporta esas cosas? Se me cayó el alma al suelo. Recordé una llamada de la semana anterior. Era de la clínica. La mujer me hizo preguntas sobre los ingresos del hogar. Dije que Marcos a veces hacía trabajos extras, aunque estaba con incapacidad. No lo dije con mala intención. Solo era una charla casual. No sabía que eso... No. Marcos me interrumpió, hablando por fin. No pensaste. Ese siempre ha sido tu problema. Di un paso atrás. Sentía los dedos entumecidos. Desde el fondo del pasillo, Diego, mi nieto de 17 años, el hermano menor de Camila, estaba medio en las sombras, con audífonos puestos. No dijo nada, no se movió, solo miró. Camila tomó algo de la mesa, una pantufla, y la lanzó contra la pared detrás de mí. Ya hiciste suficiente daño, espetó. Vete. Claudia asintió, como si ya estuviera decidido. No te quedas en esta casa ni una noche más. Caminé lentamente a mi cuarto. Nadie me detuvo.
Puse la camiseta doblada en mi bolsa, tomé solo lo necesario, un abrigo, mi cartera, mis pastillas. Dejé el resto. Mientras cerraba la bolsa, aún los escuchaba hablar, planear, desahogarse, celebrar. Sofía dijo algo como: «Ya era hora». Volví por el pasillo, pasando junto a Diego. No se movió. Abrí la puerta principal. El aire frío me golpeó, pero no importó. Salí. Una bolsa, sin coche, sin plan, y aún no entendía del todo qué había destruido. Un mes antes, la casa se sentía igual, silenciosa, controlada, pesada, pero aún no había estallado nada. Me despertaba todos los días a las 6, no porque alguien me necesitara, sino porque así lo había hecho durante 40 años. Preparaba café, doblaba las toallas que Claudia dejaba en la secadora toda la noche, limpiaba los mostradores antes de que alguien se levantara. Nadie me lo pedía, nadie me lo agradecía. Ese era el ritmo. Diego pasaba por la cocina a las 7, sin despegar la vista de su celular. Camila no aparecía antes de las 10, normalmente quejándose de un dolor de cabeza o de un trabajo al que no quería ir. Claudia entraba a media mañana, con las cejas arqueadas, revisando su celular y diciendo que ojalá la casa estuviera más tranquila por las mañanas. Yo siempre trataba de ser invisible. Esa era la regla, aunque nunca se dijera en voz alta. Marcos trabajaba algunas noches, otras no. Dejé de hacer preguntas sobre eso hace años. Había periodos en los que se quedaba en casa semanas enteras, diciendo que tenía dolores de espalda o problemas con el papeleo. Todo lo que sabía era que la tensión entre él y Claudia crecía cada vez que el dinero escaseaba. No preguntaba, porque sabía que hacerlo me convertía en un problema. Mi cuarto era técnicamente el cuarto de huéspedes, escondido al fondo, cerca de las lavadoras, sin ventana, solo con un respiradero que hacía ruidos raros por la noche. Mis cosas estaban apiladas en cajas de plástico porque el armario ya estaba lleno de los abrigos de invierno de Claudia y los zapatos extras de Camila. Tenía un solo cajón del tocador para mí, no me quejaba, me decía a mí misma que me dejaban quedarme allí, eso era suficiente. Sofía empezó a aparecer más por esa época. No vivía allí, pero bien podría haberlo hecho. Siempre entraba sin tocar, se servía el café que yo compraba, hacía comentarios como «¿Todavía por aquí, Eva?» Claudia nunca la detenía, Marcos ni lo notaba. Sofía tenía una manera de hacerme sentir como una intrusa en la casa de mi propio hijo. Revisaba el correo en el mostrador como si fuera suyo, o ponía los pies en la mesa mientras veía televisión. A Camila le encantaba. Eran como hermanas, incluso más que Claudia y Sofía. La casa parecía una hermandad de la que yo no estaba invitada a formar parte. Una mañana estaba haciendo tostadas cuando Sofía entró usando la bata de Claudia, como si fuera la dueña del lugar. Se sirvió café y se apoyó en el mostrador. «Oye, Eva», dijo con un tono dulce pero venenoso, «¿hablaste con alguien de la clínica últimamente?» Levanté la vista, sorprendida. «Solo con una señora de seguros. ¿Por qué?» Se encogió de hombros. «Solo curiosidad. Siempre hacen preguntas entrometidas, ¿no?» Asentí. Preguntaron quién vive aquí, los ingresos, lo usual. Ella sonrió demasiado. «Espero que no hayas dicho nada que puedan malinterpretar.
El gobierno es complicado con eso. Fruncí el ceño, pero lo dejé pasar. No le di importancia. Ese día seguí doblando ropa, limpiando mostradores, manteniéndome al margen. Pero algo en la forma en que Sofía me miró se quedó conmigo, como si supiera algo que yo no, como si hubiera plantado algo y estuviera esperando a que creciera. Era un martes por la mañana, de esos en los que nada parece urgente. Estaba en la cocina doblando servilletas cuando sonó mi celular, una llamada de rutina de la clínica. Había ido por mi presión arterial y un resurtido de pastillas, nada grave. La mujer al teléfono fue amable, leyendo un formulario, preguntando si mi dirección seguía siendo la misma, quién más vivía en la casa, si alguien del hogar contribuía económicamente. Respondí con honestidad, sin pensar. Dije que mi hijo Marcos era dueño de la casa, que estaba con incapacidad, pero que hacía pequeños trabajos en efectivo para ayudar con los gastos. Esa era la verdad. No lo dije para hacerle daño, ni siquiera pensé que fuera un secreto. Supuse que era algo que todos hacían para salir adelante. La mujer no dijo mucho, solo un y pasó a la siguiente pregunta. La llamada duró unos 10 minutos. Colgué y seguí limpiando el mostrador. No noté que Sofía estaba en la isla de la cocina hasta que habló. Preguntan cosas raras, ¿verdad? Levanté la vista. Estaba tomando su café, sonriendo como si hubiera estado esperando que la mirara. ¿No te vi allí?, dije. No necesitaba que me vieras, respondió y añadió. Espero que no hayas dicho nada demasiado jugoso. Fruncí el ceño. Solo lo usual. ¿Quién vive aquí? ¿Qué hacemos? Nada raro. Alzó las cejas y dijo, sabes que el gobierno no juega con lo de los ingresos, ¿verdad? Luego se deslizó del taburete y se fue, todavía sonriendo. Algo en mi estómago se retorció, pero lo ignoré. Seguí con mi día como si nada, pensando que no era importante. Esa noche Marcos llegó tarde, apenas me miró. Claudia no dijo nada. Camila estaba fuera, Diego estaba arriba. La casa se sentía más pesada de lo normal. Al día siguiente llegó un sobre blanco grueso, dirigido a Marcos. Lo abrió en silencio, en la mesa, leyó la primera página y lo escondió bajo una revista sin decir palabra. Claudia me miró una vez, fría y directa. ¿Dijiste algo en esa llamada?, preguntó de repente. Parpadeé. ¿Qué llamada? ¿La de tu doctor o lo que sea? Preguntaron sobre quién vive aquí, cosas de ingresos. Solo dije la verdad. ¿Qué verdad? Su voz se volvió más filosa. Que Marcos a veces hace trabajos, sí, pequeños trabajos en efectivo. ¿Por qué? Claudia me miró fijamente y algo en sus ojos se endureció. Sabes que no debe reportar ingresos mientras está con incapacidad, ¿verdad? Se me secó la boca. No quise meter a nadie en problemas, solo respondí las preguntas. Sofía interrumpió desde el pasillo. Uy, ahora sí que se destapó todo, ¿no? Me quedé helada. Marcos seguía en silencio, cerrando el sobre como si no fuera nada. No entendí del todo lo que había hecho, no todavía. Solo sabía que algo había cambiado, y por primera vez en semanas nadie salió de la habitación cuando entré. Querían que estuviera allí, para observarme, para quemarme con sus miradas, para esperar. En 48 horas, el ambiente en la casa cambió por completo. Me desperté al día siguiente con el sonido de Claudia al teléfono, caminando de un lado a otro por el pasillo, con una voz tan cortante que atravesaba las paredes. No me importa lo que diga el papeleo, nunca nos notificaron, y ahora todo está congelado.
¿Cómo es eso siquiera legal? Me quedé en mi cuarto. Había aprendido con los años a quedarme callada, a ser invisible, pero las palabras seguían colándose por las paredes. Sí, está con incapacidad. No sé por qué está pasando esto. No sé quién les dijo. Clic. Silencio. Esperé otra hora antes de salir a la cocina. La televisión estaba apagada. El aire se sentía vacío, como si algo hubiera pasado en la noche. Marcos estaba sentado en la mesa, todavía con la camiseta con la que dormía, mirando un montón de correo. Claudia se dio la vuelta en cuanto entré. Sus ojos estaban rojos. «Dijiste demasiado, Eva», fue lo primero que dijo. Abrí la boca, pero ella siguió. «Hablaste de los trabajos extras, eso fue lo que lo causó. Lo marcaron. Ahora todo está en pausa. El cheque de Marcos, los beneficios, la ayuda para el alquiler, todo. Marcos ni siquiera me miró. No lo sabía», dije en voz baja. No quería hacerle daño a nadie. «¿Crees que las intenciones importan cuando el dinero se acaba?», espetó Claudia. «Le dijiste a un sistema que no le importa. Ahora están investigando». Miré a Marcos. No se movió. «Di algo», susurré. Exhaló por la nariz sin siquiera levantar la vista. «Deberías haberlo sabido». Eso fue todo lo que me dio. Retrocedí lentamente, con las piernas temblando, la mente dando vueltas. Pasé el resto del día en mi cuarto, sin comer, sin moverme, solo repitiendo en mi cabeza cada palabra de esa llamada. ¿Qué había dicho exactamente? ¿Había usado la palabra trabajo? No podía recordarlo. Al día siguiente, Sofía llegó más temprano de lo habitual. No tocó la puerta, nunca lo hacía. Entró a la cocina como si fuera su casa y dijo en voz alta: «Entonces, parece que nuestra soplona de la casa causó un susto con el gobierno». Camila, sentada en el mostrador con un tazón de cereal, se rió sin levantar la vista de su celular. «Es un peligro, mamá. En serio, ¿por qué sigue aquí?». Claudia murmuró algo que no escuché y luego añadió: «Tiene suerte de que siquiera le dimos un cuarto». Esperé unos minutos y salí como si nada pasara. Nadie levantó la vista. Pasé junto a ellos para tomar agua y podía sentir cómo sus ojos me evitaban deliberadamente, como si fuera un fantasma. Sofía tomó un sorbo de café y ladeó la cabeza. «Tal vez solo estás volviéndote olvidadiza, Eva. Las mentes mayores hacen eso. No siempre saben qué es privado y qué no». Camila soltó una risita. «Deberíamos ponerle uno de esos monitores para bebés, a ver qué más suelta». Mis manos temblaron mientras servía el agua, pero no dije nada, porque ahora lo sabía. Esto no era confusión ni enojo. Era una trampa, un cambio, un castigo. No solo estaban enojados, estaban preparando para el exilio, y ninguno, ni siquiera mi hijo, planeaba detenerlo. 3 días después del sobre, del silencio, de los hombros fríos de Marcos y el veneno de Claudia, supe que el daño era permanente. Esperaba que alguien se calmara, que reconociera que no quise causar ningún problema, pero todo empeoró. La casa se convirtió en un escenario, y yo era el objeto alrededor del cual todos actuaban. Escuché a Sofía hablando por teléfono en altavoz, diciendo cosas como: «Eva está perdiendo la cabeza y se está volviendo un problema», seguido de un susurro falso, como si quisiera que lo oyera. «Y ni siquiera paga renta». Esa noche
Claudia y Sofía anunciaron que tendrían una noche de chicas en la casa, algo que no hacían en meses. Me quedé en mi cuarto pensando que tal vez lo mantendrían tranquilo. Me equivoqué. La música no estaba alta, pero las risas sí, del tipo peor, falsas, pensadas para atravesar paredes. Escuché el tintineo de copas, tacones golpeando el suelo y mi nombre, Eva, lanzado como si fuera un chiste malo. Intenté ignorarlo hasta que escuché la voz de Camila gritar: «Espera, espera, déjame hacer la imitación». Luego una voz chillona y burlona: «Bueno, el gobierno me preguntó, así que les conté todo sobre mi hijo trabajador». Risas estruendosas. Sofía añadió: «No olvides la parte donde dice no sabía que no debía». Más carcajadas. Claudia gritó: «Dios, eso es demasiado real». Me quedé sentada en mi cama, helada, con los ojos fijos en la puerta como si fuera a abrirse de golpe. Se sentía como el bullying del colegio, pero esta vez yo era una mujer mayor y era mi propia familia. Mis manos se cerraron tan fuerte que dejé marcas de uñas en las palmas. Luego vino lo peor. La voz de Camila, riendo. ¿Y si simplemente hacemos que sea fácil y la echamos? Digo, ¿cuánto tiempo vamos a fingir que no es una parásita? Sofía intervino. Yo digo que la dejemos irse sola, así nadie tiene que sentirse mal. Planta las semillas, que ella haga las maletas. Claudia remató con una risa fría. Oh, querida, las semillas ya están plantadas. No lloré, no salí corriendo, solo me quedé allí, en silencio, escuchándolos reír. Me sentía como si me encogiera por segundos, disolviéndome en nada en la misma casa que una vez ayudé a pagar cuando Marcos tenía 22 años, estaba quebrado y me rogaba ayuda. No querían que me fuera, querían que me rompiera lo suficiente como para irme sola. A la mañana siguiente nadie mencionó la fiesta, ni una palabra. Sonreían mientras tomaban café. Camila llevaba lentes de sol en el desayuno, y Sofía ya estaba en su celular cuando salí a tomar té. Todo era una actuación, y finalmente entendí que esto no era por lo que dije en esa llamada. Eso fue solo la excusa. Querían que me fuera desde hacía tiempo, solo esperaban el momento perfecto para que pareciera mi culpa. La noche que me fui no fue dramática. No hubo un grito final, un plato roto, ni alguien tomándome del brazo rogándome que me quedara. Fue peor que eso. Fue silencioso, planeado, intencional, como si todos en esa casa hubieran acordado en silencio que no pertenecía allí y ahora esperaban que lo aceptara. Claudia había hecho pollo esa noche y nadie me ofreció un plato. Camila pasó junto a mí como si fuera una lámpara. Sofía estaba en la mesa del comedor tomando vino, riendo con un meme en su celular mientras sus piernas descansaban en la silla donde yo solía sentarme. No me hablaban, no me reconocían. El mensaje era claro: no eres bienvenida aquí. Comí 2 galletas y medio plátano en mi cuarto, con las luces apagadas, la televisión en mute, solo para tener algo de ruido que no fuera ellos. Alrededor de las 9 salí a dejar mi taza en el fregadero. Marcos estaba en el sofá con los brazos cruzados, mirando la televisión como si le debiera algo. Dije su nombre. No volteó. «Marcos», dije otra vez. «¿Podemos hablar un segundo?» Nada. Claudia salió de la lavandería, me vio y dijo: «¿Todavía aquí?» Eso fue todo. Sin sarcasmo, sin alzar la voz, solo un reconocimiento frío de que existía, y eso la molestaba.
Sofía soltó una risita. Camila bajó las escaleras en pantuflas, me vio e hizo una mueca como si oliera algo podrido. «No estés rondando», murmuró. Ese fue el momento. No porque fuera lo peor que me habían dicho esa semana, sino porque fue la última capa de fingimiento. Ya no lo ocultaban. Di media vuelta, caminé por el pasillo y cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido. Tomé mi tiempo para empacar. No tenía mucho, solo algo de ropa, mi álbum de fotos, mis pastillas, un pequeño sobre con dinero de emergencia que guardaba dentro de un par de calcetines. Doblé todo con cuidado. Revisé los cajones 2 veces. Dejé la llave extra en el escritorio. No dejé ninguna nota. No la merecían. Cerré la bolsa lentamente, intentando que mis manos no temblaran. No era miedo, era algo más frío, más viejo, como una pérdida tan profunda que no necesitaba lágrimas. Abrí la puerta y vi a Diego en el pasillo, mi nieto, 17 años, el único en esa casa que no me había lastimado, pero tampoco había ayudado. Estaba parado, sosteniendo una botella de agua, con los audífonos colgando del cuello. «Me voy», dije en voz baja. No habló, no preguntó por qué, solo asintió una vez, como si ya lo supiera. Pasé junto a él, con la bolsa al hombro. La luz del pasillo parpadeó una vez. La puerta de Camila estaba abierta y escuché risas desde su celular. Marcos nunca volteó de la televisión. Claudia no salió. Sofía ni siquiera parpadeó. Abrí la puerta principal. El aire afuera era frío y húmedo. No tenía coche, ni plan, ni a dónde ir. Pero salí de todos modos. No cerré la puerta de golpe, no dije adiós y no esperaba volver. El lugar que encontré no era gran cosa. Un pequeño estudio detrás de un salón de uñas, con paredes tan delgadas que se oía todo y una cerradura que se atascaba cada vez que intentaba girar la llave. Pero era mío y, más importante, era tranquilo. Pagué el primer mes en efectivo y no dejé mi nombre. El casero no hizo preguntas. El único mobiliario era una cama con estructura de metal, una mesita de noche con un cajón que se atascaba y un tocador astillado que se inclinaba hacia la derecha como si ya se hubiera rendido. Desempaqué lentamente, poniendo mi ropa doblada en el cajón inferior y mi álbum de fotos bajo la cama. Pegué una nota encima del fregadero. «Respira, ya no estás ahí». No tenía miedo al principio, solo estaba cansada. Preparé avena instantánea todas las mañanas. Veía reposiciones de programas de concursos a bajo volumen y escuchaba a los vecinos gritarse sobre boletos de lotería y horarios de lavandería. Era extraño cómo la paz se sentía como ruido cuando no la habías tenido en tanto tiempo. Los primeros días, mi celular estuvo en silencio y lo agradecí. Sin mensajes, sin llamadas, sin falsas cortesías de Claudia, sin culpas de Marcos. Me decía a mí misma que esto era lo que quería, lo que necesitaba, desaparecer, respirar. Pero el silencio tiene una forma de volverse cruel cuando dura demasiado. Para el final de la segunda semana, me sorprendí mirando el celular más de lo necesario, abriendo la lista de contactos y deteniéndome en el nombre de Diego, para luego cerrarla de nuevo. Nunca le escribí. No quería arrastrarlo a nada. Él se había mantenido al margen del desastre, o eso pensaba. La primera llamada perdida llegó un domingo por la mañana. Estaba sirviendo té cuando la pantalla se iluminó. Marcos. La miré,
Dejé que sonara y di la vuelta al celular. 5 minutos después, Claudia. Luego Camila. Todas seguidas. No contesté ninguna. Pasó 1 hora. Otra llamada, esta vez de un número desconocido. Luego 2 mensajes de voz. No los revisé, no todavía. Esa noche apagué el celular y lo enterré bajo una toalla. A la mañana siguiente fue peor. 10 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz, 2 mensajes de texto, ambos de Marcos. El primero decía: necesitamos hablar. Es sobre Diego. El segundo solo tenía una palabra: por favor. Ese me heló. Me senté en el borde de la cama, con el celular en el regazo, el corazón latiendo fuerte. Fuera lo que fuera, no llamaban para disculparse, necesitaban algo, pero de mí después de todo. Me obligué a escuchar uno de los mensajes de voz. Era la voz de Camila, pero diferente esta vez. Temblorosa, aguda, cruda. Abuela, por favor, está desaparecido, Diego se fue. No podemos encontrarlo. Llama si sabes algo, ¿sí? Mi cuerpo se tensó. Escuché el mensaje 3 veces. Desaparecido. Se fue. Mi mente se disparó, imaginando cada posibilidad, cada rincón oscuro, cada calle por la que podría estar vagando. No había hablado con él, no lo había contactado, ni siquiera le había preguntado cómo estaba después de irme. Apagué el celular otra vez, esta vez no por despecho, sino porque no podía respirar. En 1 mes no les había importado si estaba viva. Ahora inundaban mi celular y el único pensamiento que podía sostener era este. Diego siempre había sido el callado, el observador, el que no gritaba. Si se había ido, algo lo había empujado, y tenía un presentimiento terrible. Ya sabía qué. No dormí esa noche ni 1 minuto. Me quedé acostada en el colchón chirriante, con el celular boca abajo en la mesita, mirando una mancha de agua en el techo que parecía un corazón torcido. Cada sonido afuera me hacía saltar. Pasos, un claxon, alguien cerrando un contenedor, y cada vez que pensaba en Diego, mi pecho se apretaba como si no pudiera respirar. Por la mañana no lo soporté más. Encendí el celular y las notificaciones llegaron como avalancha. 17 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz más y un puñado de textos. Todos decían lo mismo. Está desaparecido, dejó una nota. No sabemos dónde está, por favor, llámanos. No confiaba en ellos, no después de todo, pero tampoco podía ignorarlo. Llamé a su escuela. La secretaria me pasó con la consejera, una mujer llamada Sionura Reyes, que me recordaba de una noche de padres hace años. Hizo una pausa cuando pregunté si sabía algo de Diego. Luego dijo con cuidado: ha estado teniendo problemas en casa últimamente. Me dijo que quería vivir contigo. Me quedé helada. ¿Pasó algo?, pregunté. Bajó la voz. La semana pasada tuvo una pelea con su hermana. Dijo que ella lo llamó débil por defenderte. Luego lo echó de su cuarto y le dijo que se fuera a vivir con su querida abuela si tanto te quería. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí calor subiéndome por el cuello. ¿Dejó la escuela? ¿No?, dijo rápido. Vino al día siguiente, pero estaba callado y no. Le dije que siempre podía venir a mí si algo pasaba. Esa fue nuestra última conversación real. Colgué y me senté en el medio de la cama,
con las manos apretadas en el regazo. Me habían mentido. Todos esos mensajes de voz, todo ese pánico, hacían parecer que Diego había desaparecido. Pero la verdad era que lo habían empujado, emocionalmente, tal vez incluso físicamente. Lo hicieron sentir inseguro y luego intentaron culparme, como si yo lo hubiera abandonado. Mi celular sonó otra vez. Claudia. Lo dejé sonar, luego Sofía. Rechacé, luego Marcos. Esa la contesté. Hola, dije. Hubo una pausa. Mamá. Su voz se quebró, y por un segundo escuché al viejo Marcos, el chico asustado que me llamaba desde gasolineras cuando su coche se descomponía. ¿Qué pasó?, pregunté, calma pero fría. Se fue, dijo Marcos. Estamos haciendo todo lo que podemos. La policía dijo que hará un reporte si no regresa esta noche. No sabemos dónde está, no tomó su celular. No respondí, no todavía. Dejé que el silencio se mantuviera. Pensamos que tal vez fue contigo, añadió. ¿Por qué lo haría?, pregunté. Otra pausa. Porque eres la única persona de la que todavía habla como si confiara. Eso me golpeó. No dije nada. No le conté lo que dijo la consejera. No le dije que sabía que Camila lo había echado, ni que podía imaginar a Sofía susurrándole que era demasiado débil, demasiado leal a una vieja que ya habían decidido que no importaba. Solo dije, si sé de él, te avisaré. Y colgué. Me quedé ahí, aferrada al borde de la cama, con el corazón latiendo fuerte. Esto no fue un accidente, no fue una huida. Esto fue lo que pasa cuando un chico finalmente ve la verdad y las personas a su alrededor no quieren que la vea. Y si Diego llegaba a mi puerta, sabía una cosa con certeza: no lo iba a devolver. Era justo pasado el mediodía del día siguiente cuando recibí la llamada. Número desconocido, sin mensaje de voz, solo un timbre que ni siquiera terminó antes de cortarse. Lo miré por un segundo, luego marqué de vuelta, esperando silencio o algún mensaje de estafa, pero alguien contestó. ¿Hola? Era una voz joven, masculina, insegura. No la reconocí. Soy Eva, dije con cautela. Estoy buscando a Diego. Hubo una pausa, luego una respiración profunda. Sí, espera. El teléfono se movió, hubo un sonido apagado, una puerta crujió y luego lo escuché. Abuela, dijo con voz pequeña y temblorosa, como si no hubiera hablado en horas. Diego, respiré. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy a salvo, dijo rápido. Estoy con Luis. Me dejó quedarme en su casa. No sabía qué más hacer. No quería ir a la escuela hoy y que llamaran a casa. Mis rodillas cedieron y me senté en el borde de la cama. ¿Estás herido? ¿Necesitas algo? No, dijo. Solo... ¿Puedo ir contigo? La pregunta rompió algo en mí. Claro, cuando quieras, ahora mismo. Estuvo callado un momento, luego dijo, mintieron, ¿verdad? Hicieron parecer que me fui, pero me echaron. No necesitaba preguntar qué pasó, ya lo sabía, pero quería que lo dijera, que formara la verdad con su voz. ¿Qué te dijeron? Camila me llamó traidor, dijo, con la voz tensa, como si tratara de no llorar. Dijo que era patético por defenderte, que si te quería tanto debería irme a vivir contigo. Luego abrió mi puerta y arrojó mis cosas al pasillo. Claudia no dijo nada. Sofía se rió.
Marcos me dijo que lo dejara pasar y no fuera dramático. Cerré los ojos. Mis manos temblaban. No hiciste nada malo, dije suavemente. Solo no les gustó que los vieras como realmente son. Estuvo callado otra vez. Luego susurró. No quería que te fueras. Quise decir algo, pero no sabía cómo. Lo sé, dije. No tienes que explicar nada. ¿Puedes venir o voy por ti? Luis vive a un par de barrios de aquí, dijo. Te envío la dirección. Me mandó el mensaje justo después de colgar. Tomé mi abrigo, mi bolsa y salí sin mirar atrás. El viaje en autobús fue lento. Cada parada sentía como una prueba a mis nervios. Cada ruido fuerte afuera me hacía revisar mi celular para asegurarme de que no había cambiado de opinión. Cuando finalmente llegué, estaba sentado en los escalones de la entrada, con su sudadera puesta, una bolsa de lona a sus pies. Se puso de pie cuando me vio y por un segundo pensé que se desmoronaría allí mismo, pero no lo hizo. Me abrazó, no un abrazo rápido y educado, sino uno de esos que dicen, eres la única persona que me ha hecho sentir seguro. Lo abracé igual de fuerte. No hablamos mucho en el camino de vuelta. Mantuvo la capucha puesta, la cabeza baja, los audífonos puestos y no lo presioné. Cuando llegamos a mi departamento, miró alrededor como si fuera un mundo nuevo, pequeño pero tranquilo, y susurró, «Esto ya se siente mejor». Le preparé té y lo dejé estar en silencio. No preguntó por los demás, no mencionó sus nombres, solo desempacó lentamente, dobló su ropa con cuidado y puso su celular boca abajo en la mesita, como si no quisiera que existiera. Esa noche durmió como piedra, sin pasos, sin gritos, sin puertas cerradas, solo silencio, solo paz. Y por primera vez desde que salí de esa casa, no me sentí sola. El golpe en la puerta llegó 2 días después, fuerte y rápido, como si no fueran a esperar una invitación. Sabía que eran ellos antes de mirar por la mirilla. Claudia estaba del otro lado, con un abrigo beige, como si fingiera ser alguien que no era. Y Marcos estaba a su lado, mirando sus zapatos como un adolescente atrapado haciendo trampa en un examen. No abrí la puerta de inmediato. Los dejé tocar otra vez y otra, hasta que finalmente la abrí a medias y me paré en el marco. «Solo queremos hablar», dijo Claudia rápido, con los ojos buscando detrás de mí, como si quisiera ver si Diego estaba. «No es una pelea», añadió Marcos sin hacer contacto visual. No dije nada, solo abrí la puerta un poco más y me hice a un lado. Entraron como si fueran dueños del lugar, yendo directo a la pequeña mesa de la cocina como si fuera una sala de juntas. Claudia cruzó las piernas y sonrió de una forma que no llegaba a sus ojos. «Estamos aquí porque estamos preocupados», comenzó, «por Diego, por cómo se ve todo esto». Alcé una ceja. «¿Cómo se ve para quién?», dudó. «La escuela, los vecinos, los servicios sociales. Tiene 17 años. La gente está haciendo preguntas». Me apoyé en el mostrador. «¿Y de quién fue la idea de tirar sus cosas al pasillo?». Eso borró la sonrisa de su rostro. Marcos se movió en su asiento. «Estaba actuando mal», murmuró. «Nos llamó abusivos frente a todos. ¿Sabes cómo suena eso?». «Suena como si estuviera diciendo la verdad», dije, aún calma. Estaba asustado, y eso no les gustó. Claudia se desenderezó. «No sabes lo que es criar a 2 hijos, manejar cuentas, lidiar con una hermana que nunca se va
y una suegra que quisimos fuera desde el primer día. Terminé por ella. No finjamos que esta conversación es por el bienestar de Diego, es por control de daños. Su boca se torció, pero no lo negó. Marcos finalmente levantó la vista. ¿Está bien?, preguntó. No ha contestado nuestras llamadas. Está a salvo, dije. Y no quiere volver, lo dejó muy claro. Claudia bufó. Es un niño, no puede decidir todo. Tiene 17 años, dije. Lo suficientemente grande para saber cuándo lo están manipulando, lo suficientemente grande para saber quién aparece cuando las cosas se ponen feas. Ella se inclinó hacia adelante. ¿Entonces qué? ¿Crees que puedes quedártelo? Vives en una caja de zapatos. Mejor una caja de zapatos llena de paz que una casa llena de veneno, respondí. El silencio que siguió fue denso. Se miraron entre sí, luego a mí. «¿Entonces qué quieres?», preguntó Marcos. «¿Vas a quedártelo así como así?». No dudé. «Sí, a menos que él me diga lo contrario». La voz de Claudia se elevó un poco. «No tienes custodia, no tienes derechos. Intentábamos hacer esto de forma civil». Caminé hacia la puerta y la abrí. Si quisieran ser civiles, no habrían esperado a que su mentira se deshiciera para aparecer. Diego no es su escudo, no es su equipo de limpieza, es un chico que rompieron porque se atrevió a preocuparse por alguien que decidieron que no importaba. Ninguno de los dos se movió. Si quiere hablar con ustedes, él les avisará. Hasta entonces, no vuelvan. Se levantaron lentamente. Claudia me miró como si quisiera decir algo más, pero por primera vez no lo hizo. Marcos asintió una vez, luego la siguió. Cerré la puerta con llave detrás de ellos. Diego salió del baño unos minutos después. No preguntó quiénes eran, solo me miró y dijo, «¿Les dijiste?». «Todo lo que necesitaban escuchar», respondí. Asintió y volvió a cepillarse los dientes. Esa noche hicimos sándwiches de queso fundido y vimos una comedia tonta en mute. No reímos mucho, pero fue tranquilo. Fue nuestro. Y por primera vez no sentí que vivía en la historia de alguien más. Estaba viviendo la mía. A la mañana siguiente hice una cita en el Centro de Asistencia Legal Familiar. Caminé hasta allí con mis papeles en una bolsa de supermercado reciclada y me senté en una silla de plástico casi una hora, mientras Diego se quedó en casa haciendo sus tareas en mi pequeña mesa de cocina. Cuando finalmente llamaron mi nombre, me reuní con una mujer llamada Xiorra Vargas, de unos 40 años, eficiente, sin rodeos, que hizo las preguntas que nunca había sido lo suficientemente valiente para responder en voz alta. ¿Lo han abandonado, lastimado físicamente, negado acceso a la escuela o comida? Le conté todo con cuidado, con honestidad, sin añadir drama. Le dije cómo lo habían atacado emocionalmente, echado, cómo tenía mensajes de voz y textos, cómo una consejera escolar confirmó que no se sentía seguro. Incluso le mostré los registros de llamadas y las publicaciones en redes sociales que Camila hizo la noche que me fui, incluyendo una con la leyenda riendo. Por fin echamos al parásito. La expresión de la señora Vargas no cambió mucho, pero vi cómo empezó a tomar notas más rápido. «No eres su tutora legal», dijo, «pero con lo que me has mostrado, podemos solicitar una custodia temporal de emergencia». Mi estómago dio un vuelco. ¿Funcionará? «Depende del juez», respondió, «pero forzará una audiencia». Y con esto, tocó los mensajes impresos, «tienes bases sólidas». Salí de esa oficina con los papeles en mi bolsa y la espalda un poco más recta de lo que había estado en semanas.
Cuando llegué a casa, Diego estaba exactamente donde lo dejé, con audífonos puestos, un plato de tostadas a su lado. Levantó la vista y sonrió solo un poco, lo suficiente. Le conté lo que hice y asintió como si ya lo supiera. No tienes que pelear con ellos, dijo. No voy a volver ahí. No estoy peleando por ellos, dije. Lo hago para que nadie pueda quitarte de donde estás finalmente seguro. La semana siguiente pasó lentamente. Esperé la fecha de la audiencia. Limpié obsesivamente, cociné más de lo que ambos podíamos comer, ¿eh? Diego empezó a dormir mejor, bromeaba un poco más, se sentaba más cerca, no se sobresaltaba cuando el vecino cerraba su puerta con fuerza. Una noche me mostró un dibujo que hizo para la clase de arte. Solo lápiz sobre papel, un pequeño departamento con luz entrando por la ventana y 2 sillas en una mesa. Era exactamente como mi lugar. No lloré, pero guardé el dibujo bajo mi almohada por días. La audiencia finalmente llegó. No fue dramática, sin discursos en la sala, sin golpes de martillo, solo un juez, 2 abogados y un montón de evidencia. Marcos no apareció. Claudia sí, pero apenas habló. Su abogado intentó decir que yo manipulé a Diego, pero el juez leyó los mensajes de voz, la carta de la consejera escolar. Escuchó, me miró, luego a Diego, luego a Claudia, y firmó la orden. Custodia temporal otorgada. Salí de ese juzgado sosteniendo la mano de Diego como si tuviera 5 años otra vez, no 17. No dijimos nada en el camino a casa. No necesitábamos hacerlo. Cuando llegamos, preparé la cena. Macarrones con queso con mantequilla de verdad, no de los de polvo. Comimos sentados en el suelo porque aún no teníamos una mesa decente. Y no importó, porque esa noche supe que nadie podía quitármelo. Nadie podía silenciarnos otra vez. Y la familia que alguna vez usó la culpa y el poder para mantenerme pequeña, había perdido a la única persona que alguna vez me vio claramente. Han pasado 2 meses desde que el juzgado me dio la custodia temporal. En ese tiempo, nadie de esa casa ha tocado mi puerta otra vez, ni llamadas, ni mensajes de voz, ni Sofía, ni Camila, ni Claudia apareciendo con disculpas falsas. Incluso Marcos se quedó ausente. Al principio pensé que tal vez estaban reagrupándose, planeando un contraataque legal, pero el silencio permaneció, y entendí por qué. No perdieron a Diego por accidente, lo dejaron ir en el momento en que dejó de serles útil. Ya no era su chico obediente, su amortiguador, ahora era mío, no como si lo poseyera, sino como alguien que elige quedarse a tu lado cuando todos los demás le dijeron que se fuera. Nuestro departamento sigue siendo pequeño, barato, ruidoso por el salón de uñas de abajo, pero ahora hay arte en las paredes, los dibujos de Diego, listas de compras pegadas en el refrigerador y 2 sillas en la mesa en lugar de una. Preparo el desayuno y él realmente lo come. Hace sus tareas en el sofá mientras yo tejo, leo o riego la planta falsa junto a la ventana que sigo olvidando que no es real. Reímos a veces, no todos los días, pero suficiente para recordar lo que es sentirse seguro en tu propio espacio. El otro día, Diego me preguntó si creía que alguna vez volvería a la casa vieja. No a vivir, solo a hablar. Le dije la verdad. No me fui porque me echaron, dije. Me fui porque finalmente entendí que nunca iban a dejar de intentar convencerme de que no importaba.
No dijo nada, solo asintió y me pasó el último pedazo de tostada. No sé cómo será el futuro, no soy ingenua. Sé que la custodia temporal es solo eso, temporal, pero por ahora Él está aquí conmigo, eligiendo esto, y no dejaré que nadie le quite eso otra vez. A veces, tarde en la noche, pienso en el momento en que salí de esa casa. Qué frío estaba el aire, qué sola me sentía, qué avergonzada estaba, como si hubiera fallado de alguna manera. Pero ahora sé que no fallé. Sobreviví, me adapté, protegí al único que siempre me vio, y al hacer eso, finalmente me protegí a mí misma. Dijeron que arruiné sus vidas, lo gritaron como si fuera una verdad absoluta, pero la verdad es que no arruiné sus vidas, solo me negué a mentir por ellos, dejé de encubrirlos, me alejé del papel que me asignaron, callada, pequeña, desechable, y me llevé a su chivo expiatorio conmigo. Ahora él es solo un chico haciendo tareas en un departamento cálido, y yo soy solo una mujer preparando té en una habitación tranquila, finalmente sin miedo de su propia voz. No arruiné sus vidas, ellos intentaron arruinar la mía y fracasaron.